Buen día, hoy les vamos a hablar sobre SQLite o SQFlite. La BIN está conformada por César Antonio y Josie Waltensi. Empezamos con SQLite. ¿Qué es SQLite? Es un sistema para la gestión de bases de datos relacionales contenida en una pequeña biblioteca escrita en C, que se enlaza con el programa principal pasando a ser un proceso integrado del mismo. Sirve para el desarrollo de aplicaciones pequeñas que gestionen bases de datos relacionales. Algunas de sus características son que es multiplataforma, es decir, que está disponible y es compatible con numerosos sistemas operativos, incluidos los móviles. Es de código abierto, el uso de SQLite no requiere del pago de ninguna licencia. Es sencilla, dispone de una API que es muy simple, por lo que su uso es muy fácil y no requiere de grandes conocimientos técnicos. La autonomía no tiene dependencias externas. Y la configuración de cero no necesita de ninguna configuración adicional por parte del usuario o del sistema para empezar a trabajar. Alguna de sus ventajas es la facilidad de uso, es muy fácil de implementar y de administrar. Sin servidor, no necesita de un servidor separado para funcionar. El autocontenido, la base de datos completa se almacena en un solo archivo, lo que facilita su transporte y su respaldo. La eficiencia está diseñado para ser ligero y eficiente en términos de recursos. El soporte de transacciones es que tiene soporte de transacciones ACID, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, garantizando así la integridad de los datos. Y gratuito y de código abierto. Es gratuito y de código abierto y se distribuye bajo el dominio público. Alguna de sus desventajas es que la escalabilidad está limitada, puede tener dificultades para manejar cargas extremadamente altas o aplicaciones a gran escala. La concurrencia no maneja concurrencia en la misma medida que otras bases de datos. El tamaño de base de datos, las bases de datos muy grandes pueden experimentar un rendimiento más lento. Y la recuperación ante fallas puede tener dificultades para recuperarse después de fallos graves del sistema. Bueno, continuando con este video, yo les voy a explicar un poco sobre qué es SQLite. Bueno, pues básicamente esto es un plugin para Führer, el cual implementa la funcionalidad de SQLite. Esto quiere decir que pues podemos utilizar este plugin para poder manejar bases de datos locales de nuestras aplicaciones desarrolladas con Führer. Dentro de este plugin, pues destacamos distintas características. La primera es que es multiplataforma, lo que significa que funciona tanto en Android como iOS, lo cual es crucial para nosotros como desarrolladores en Führer, ya que esto pues, nos permite simplificar el desarrollo de aplicaciones que funcionan en ambas plataformas. Como segunda característica es que pues, maneja operaciones de base de datos de forma síncrona. Esto es importante para pues no poder bloquear el hilo principal de las aplicaciones y poder mantener una experiencia de usuario más fluida. Y además de que esta pues soporta transacciones complejas y pues consultas SQL, ofreciendo pues una gestión eficiente de las bases de datos sin la necesidad de un servidor externo. Otro punto importante son las ventajas. ¿Qué es lo que nos ofrece este plugin? Bueno, pues dentro de las ventajas que nos ofrece es que es rápido y ligero y normalmente es ideal para operaciones locales de base de datos. También, pues su API es fácil de utilizar, lo que pues reduce la curva de aprendizaje para nosotros como desarrolladores de Führer. Además de que la portabilidad de las bases de datos entre los distintos sistemas operativos pues es una gran ventaja para aplicaciones multiplataformas. Otro punto importante a destacar es la persistencia de datos offline, pues esta pues nos permite más que nada a las aplicaciones móviles funcionar pues de manera eficiente incluso sin estar conectadas a internet. Esta pues almacenando los datos localmente y sincronizándolas con un backend cuando esta pues ya se restablece la conexión. Otra ventaja pues es la seguridad, pues al estar almacenados los datos directamente en el dispositivo del usuario, pues se reduce el riesgo de que el riesgo asociado con, pues, con la transacción de datos sensibles pues a través del internet.
Además de que SQLite pues permite el uso de encriptaciones para poder proteger los datos almacenados. Y otro punto y otra ventaja más que nada importante es el soporte comunitario. Pues dado que Führer, como SQFlight, tiene una comunidad activa y pues que va en constantemente crecimiento, pues los desarrolladores se van beneficiando de una amplia gama de recursos y tutoriales que se pueden ofrecer. Así como tenemos ventajas, pues también tenemos su contraparte. Pues una de las desventajas, perdón, que tiene SQLite, pues es que hereda las limitaciones de SQLite, como el soporte limitado para, pues, tipo de datos complejos, también que requiere conocimiento de SQL, lo que puede ser, pues, una barrera para ciertas personas que no dominan muy bien esto. Además que, pues, todas las operaciones de las bases de datos se ejecutan en un solo hilo, lo que podría, pues, ser un problema para aplicaciones con alta demanda de datos. Y pues como otra desventaja pues es la dependencia de plataformas, que aunque Flight pues trabaja pues de manera multiplataforma, pues las diferencias en el rendimiento de las bases de datos pueden surgir debido a las peculiaridades que tienen los distintos sistemas operativos, ya sea como Android o iOS. Bueno, ahora vamos con una pregunta común. ¿Es SQLite lo mismo que SQLite? Pues la respuesta corta es no. Aunque SQLite se basa en SQLite y utiliza su motor de base de datos, no es lo mismo, ya que SQLite pues es un plugin específico de Führer que pues proporciona una capa de abstracción sobre SQLite, facilitando su uso pues en entornos de desarrollo. Esta distinción pues es crucial porque significa que SQLite está optimizado para las necesidades y pues, el flujo de trabajo de las aplicaciones que se realizan en Führer. Como conclusión, pues es que SQLite pues es una gran herramienta que pues nos abre muchas posibilidades para el desarrollo de aplicaciones móviles con Führer, que aunque tiene pues algunas desventajas, sin duda sus características y sus ventajas pues lo convierten en una gran elección para muchos desarrolladores. Ahora les voy a explicar cómo implementar SQLite y SQLite. Principalmente necesitamos añadir al archivo YAML nuestra dependencia de SQLite y de Path Provider, que es donde se va a guardar nuestro archivo con la base de datos. Posteriormente a esto vamos a darle en pubget para que se instalen nuestras dependencias. Aquí podemos ver que no nos marcó ningún error. Posteriormente vamos a crear un archivo en la carpeta lib que va a ser Dart para poder crear nuestra base de datos. Y aquí vamos a hacer todo lo que es nuestra base de datos y las operaciones que necesitamos de nuestra base de datos. Esta ruta nos proporciona acceso a lo que es SQLite. Posteriormente se va a crear una clase que es Database Helper, que es una instancia que solo va a existir en la clase, que solo va a ser una, y esto es útil para asegurar que solo se abra una conexión a la base de datos a la vez. Posteriormente, esta clase hace que la clase sea la única instancia y que sea interna. Posteriormente vamos a declarar una variable de tipo privada, que es _database, para almacenar la instancia de la base de datos, y el getter database usa lazy initialization para crear la base de datos si aún no existe, que es utilizando el init database. Posteriormente, este método obtiene el directorio donde se almacenará la base de datos y construye la ruta del archivo de la base de datos y lo abre, o lo crea si es necesario. Si es la primera vez que se crea, se invoca onCreate para definir la estructura de la base de datos. Y ahora sí, ya siguen todas las operaciones que realizamos en una base de datos, que es lo de crear tabla, insertar registros,
consultar todas las filas, actualizar algún registro, de igual forma eliminar algún registro, y ya para implementarlo en una aplicación o para utilizarlo funcionalmente, para añadir un elemento se va a utilizar este código. Este ID es como un ejemplo en un dado caso que tuviéramos ese dato que queremos insertar a alguna tabla. Para mostrar todos los elementos vamos a utilizar esto, que es una lista que lo va a recorrer todo para mostrar todos los elementos que existan. Y para actualizar un elemento, como lo dije anteriormente, este ID es como un ejemplo de dado caso que tuviéramos ese campo, y esto es como que tengamos ese elemento y vamos a buscar el ID y ya se actualiza, que es acá, con el update. Y para borrar un elemento se utiliza el delete y es esto.